Ana estaba de pie frente al espejo del recibidor, sosteniendo en sus manos un test de embarazo. Las 2 rayas intensas que habían aparecido en él eran como una promesa de la felicidad que llevaba esperando. 3 años. 3 años agónicos de visitas a médicos, de análisis interminables, de esperanzas que se estrellaban contra las frías palabras de los diagnósticos y de decepciones que le daban ganas de gritar. 3 años en los que la palabra, infertilidad, sonaba como una sentencia, borrando del futuro todo aquello con lo que había soñado desde niña. Detrás de la puerta del baño, se oía el ruido de la ducha. Daniel se estaba preparando para ir a trabajar, como siempre, metódico y sin prisas. Primero el agua más caliente, luego un poco más fresca. Su ritual matutino, que no había cambiado en años. Ana se apretó el test contra el pecho y sonrió entre lágrimas. Le entraron ganas de irrumpir en la ducha en ese mismo instante, abrir la mampara de golpe, gritarle que había ocurrido un milagro, abrazar a su marido empapado y no soltarlo hasta que se creyera que era verdad. Pero no. Idearía algo especial. Una sorpresa que recordaría toda la vida, que se convertiría en el comienzo de su nueva historia. El abrigo. El abrigo gris de otoño de Daniel colgaba en el perchero del recibidor, junto a su chaqueta y un paraguas. Ana solía esconderle allí pequeños regalos, notas con declaraciones de amor, las chocolatinas que le gustaban, entradas de cine para las películas que llevaban tiempo queriendo ver. Él las encontraba a lo largo del día, en el trabajo o de camino a casa, y la llamaba, riéndose de la sorpresa, y le preguntaba, «Pero bueno, ¿qué haces? Pareces una niña». Y ella respondía, «Pero es una sorpresa». Y se reían juntos. Ahora mismo haría lo mismo. Metería el test en el bolsillo, y él lo descubriría en el trabajo. Lo sacaría sin entender al principio qué era, y entonces se daría cuenta. Se imaginó su cara, cómo se le abrirían los ojos como platos, cómo sus labios se curvarían en una sonrisa, y volvió a sonreír. Ana se acercó al abrigo colgado, metió la mano en el bolsillo derecho, buscando un lugar adecuado para el test, para que no se rompiera ni se perdiera entre las monedas y las llaves, y sus dedos rozaron algo denso, parecido a un papel doblado. Una nota. Ana la sacó, frunciendo el ceño extrañada. Era un pequeño trozo de papel grueso de color crema, caro, con un ligero relieve en los bordes, doblado en 4, y el olor era penetrante, dulzón, claramente de un perfume caro. Un perfume de mujer, intenso, empalagoso, de esos que dejan estela. Había impregnado el papel por completo, golpeándole las fosas nasales con tal fuerza que le cortó la respiración y le dio un mareo. El corazón le empezó a latir más rápido, con ansiedad, le temblaban las manos mientras desdoblaba lentamente la nota, como si temiera lo que iba a ver. La caligrafía era redondeada, esmerada, casi caligráfica, con una característica inclinación suave hacia la derecha. Una caligrafía conocida, definitivamente conocida. Estaba segura de que la había visto en alguna parte, quizás hacía poco, pero la repentina agitación y el miedo que la invadía le impedían concentrarse y recordar. Nunca me había sentido tan bien. La próxima noche seguimos. El mundo se tambaleó bajo sus pies. Las paredes del recibidor empezaron a ondular. El suelo pareció hundirse. Ana releyó las líneas una vez, 2, 3, 4, esperando haberlo entendido mal, que las letras formaran otras palabras, inofensivas y divertidas. Pero no, las palabras no cambiaban, ardían ante sus ojos, se grababan a fuego en su mente, abrían agujeros en su pecho, destrozando todo lo que habían construido en 7 años de matrimonio, 7 años de confianza y amor. El ruido del agua en el baño cesó bruscamente. Daniel había cerrado el grifo. Unos segundos después, la puerta se abrió y él salió, envuelto en una toalla grande alrededor de la cintura. Gotas de agua caían de su pelo oscuro sobre sus anchos hombros y su pecho. Una imagen cotidiana, familiar. ¿Y ahora? Extraña. ¿Qué haces levantada tan pronto?, preguntó él, cogiendo otra toalla y empezando a secarse el pelo. He dormido mal. Ana apretó la nota en un puño con un gesto rápido, casi convulso, la escondió detrás de la espalda y luego la metió en el bolsillo profundo de su bata. El test de embarazo seguía en la otra mano, sujeto entre los dedos. Se dio la vuelta bruscamente, fue a la cocina, abrió el armario de debajo del fregadero y arrojó el test al cubo de la basura. No he pegado ojo, respondió, esforzándose al máximo para que su voz sonara uniforme. Normal, como todas las mañanas. Me duele la cabeza, me va a estallar. ¿Quieres una pastilla?, preguntó Daniel, pasando a su lado hacia el dormitorio sin apenas mirarla, sin detenerse. Antes, siempre se daba cuenta cuando ella se encontraba mal. Se acercaba de inmediato, la abrazaba por los hombros, la besaba, le preguntaba, ¿qué te pasa?
¿Qué te duele? ¿Cómo te ayudo? Le traía agua, pastillas, una manta si tenía frío. Pero ahora, nada, simplemente pasó de largo, como si ella fuera parte del mobiliario, un detalle insignificante del fondo. Hoy saldré tarde del trabajo, dijo por encima del hombro, desapareciendo tras la puerta del dormitorio. Ha entrado el coche de un cliente complicado. Un Mercedes antiguo. Estamos esperando las piezas. ¿Me va a llevar hasta la tarde? Puede que incluso hasta la noche. Ana se quedó paralizada en medio de la cocina, sintiendo como un frío glacial le recorría las venas. Esa frase ahora sonaba como una burla, como una mentira mal disimulada tras la que se escondía algo sucio y vergonzoso. ¿Cuántas veces lo había dicho en el último mes? 5, 10, 15. Antes no las contaba, no le daba importancia, no dudaba ni un segundo. Daniel siempre había sido honesto, directo, fiable como una roca. Trabajaba como jefe de taller en un concesionario, y a menudo se quedaba hasta tarde, sobre todo cuando había clientes complicados o reparaciones urgentes. Era normal, habitual, parte de su vida. Pero ahora, cada una de sus palabras le parecía sospechosa, cada entonación, falsa. Ana fue a la cocina, puso la cafetera de forma automática, sacó una taza, sacó el teléfono del otro bolsillo de la bata, alisó con dedos temblorosos la nota sobre la mesa y le hizo varias fotos con la luz intensa de la cocina, desde diferentes ángulos, para que se viera bien la letra, el papel y todo lo demás. Luego la dobló con cuidado y la guardó de nuevo en el bolsillo. Ana empezó a escribir un mensaje a Elena, su mejor amiga desde el colegio, con quien lo había compartido todo, el primer amor, los exámenes de la selectividad, la entrada en la universidad, las bodas, el divorcio de Elena. Tengo noticias. Necesito hablar contigo urgentemente. Pero se detuvo a media palabra, con los dedos suspendidos sobre la pantalla, y borró el texto. ¿Qué noticias? ¿Qué le iba a decir? Hola, Elena. Estoy embarazada. El milagro ha ocurrido. Pero creo que mi marido me engaña con una mujer que le escribe notas y las rocía con perfume. Era ridículo. Amargo. Salvaje. Insoportable. Daniel salió del dormitorio ya completamente vestido. Vaqueros oscuros desgastados, una camisa de cuadros en tonos grises y azules, una bufanda de cachemir gris al cuello. La misma bufanda que ella le había regalado por su último cumpleaños. Se pasó 3 horas en la tienda para elegirla, después de mirar 20 modelos diferentes. Ana dio un paso hacia él, fingiendo que quería arreglarle el cuello de la camisa, que supuestamente estaba torcido. Y a escondidas, rápidamente, olisqueó la tela de la bufanda. El mismo olor, dulce, intenso, asfixiante, absolutamente ajeno. Ni su perfume, ni su olor. ¿Qué haces? Daniel se apartó instintivamente, frunció el ceño y la miró con perplejidad. Nada, murmuró Ana, retrocediendo. Es que tenías el cuello torcido. Quería arreglártelo. Él la miró un segundo más, de una forma extraña, inquisitiva, como si la viera por primera vez o intentara entender algo. Luego se encogió de hombro, le restó importancia con un gesto y se dirigió a la puerta de entrada. Nos vemos esta noche. Te llamo cuando salga. La puerta se cerró con un suave clic. Ana se quedó sola en la cocina, con una taza vacía sobre la mesa y un torbellino de pensamientos en la cabeza, como hojas de otoño arrastradas por un huracán. Se acercó rápidamente a la ventana, miró hacia el patio. Daniel salió del portal, se echó la bolsa de herramientas al hombro derecho, sacó las llaves del coche y se dirigió a su viejo Seat Ibiza gris. Una escena cotidiana. Una mañana habitual que se repetía día tras día. Pero ahora todo estaba teñido de otros colores, impregnado del veneno de la sospecha, la desconfianza y el miedo. Ana sacó la nota del bolsillo de la bata, la desdobló de nuevo y se la acercó a la cara. La caligrafía. Esa caligrafía redondeada, esmerada, casi perfecta, con una ligera inclinación. Estaba segura de que la había visto en alguna parte. Definitivamente la había visto. Y hacía poco. En una felicitación de cumpleaños, en una carta, en un libro dedicado. Sus dedos se deslizaron lentamente por el borde inferior del papel. Allí, en la esquina, había un punto de tinta apenas perceptible, diminuto, del tamaño de la cabeza de un alfiler, como una mancha accidental de una mano que había temblado. Pero Ana, por alguna razón, sabía, sentía, que no era una casualidad. Alguien que conocía siempre ponía esos puntos. ¿Pero quién? El pensamiento brilló en la superficie de su conciencia y desapareció de inmediato, sumergiéndose en las profundidades como un pez asustado en aguas oscuras. Ana sacudió la cabeza con fuerza, intentando alejar la obsesión. Paranoia. Se estaba montando una película, llegando a la histeria por nada. ¿Y si era una broma estúpida?
Una broma tonta, cruel y de mal gusto de alguno de los compañeros de Daniel, a los que les encantaba gastarse bromas. O quizás la nota ni siquiera era para él. A lo mejor alguien la metió por error en el bolsillo equivocado, confundiendo los abrigos en el vestuario del taller. Todos se parecían, colgados allí. Pero el olor, ese olor penetrante e insistente a perfume de mujer no podía ser una casualidad. No había forma de confundirlo. Gritaba intención, cercanía, algo íntimo. Ana cogió el teléfono y marcó el número de Elena, sin siquiera mirar la hora. Respondió al tercer tono largo. Su voz era somnolienta, ronca y claramente molesta. Hola, Ana. Dios mío, ¿por qué llamas tan temprano? No son ni las 7 de la mañana. Estaba durmiendo. Elena, estoy fatal. Ana no esperaba que la voz se le quebrara así, que las palabras salieran casi en un grito. Fatal. Creo que Daniel. No terminó la frase. No pudo. Las palabras se le atascaron en la garganta como un nudo doloroso, cortándole la respiración. Espera, para. La voz de Elena se volvió al instante despierta. Serena, demasiado serena. Respira hondo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con Daniel? ¿Ha hecho algo? He encontrado una nota, consiguió decir Ana, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar. En su abrigo, en el bolsillo de una mujer. Pone que... No pudo pronunciar esas palabras en voz alta. No pudo repetir la frase. Al otro lado de la línea se hizo un silencio. Largo. Demasiado largo. Antinatural. Ana sintió cómo se tensaba. Alerta. ¿Por qué se callaba Elena? ¿Por qué no gritaba de indignación? ¿No le hacía 100 preguntas de golpe? ¿No exigía detalles? Pues no me extrañaría, la verdad, dijo finalmente su amiga, con lentitud, de forma pensativa. Y en su voz había algo extraño, algo que no se parecía en nada a la compasión o el apoyo, algo frío. Los hombres son todos iguales, Ana. Tarde o temprano nos pasa a todas. Quedamos esta tarde y lo hablamos con calma. Estoy contigo, ya lo sabes. No te preocupes antes de tiempo, no te agobies. Pero, Elena, lo que pone. Escúchame con atención, la interrumpió su amiga. Su voz se había vuelto más firme, casi autoritaria. Lo más importante ahora es que no montes una escena de celos ni un drama. No grites, no lo acuses directamente, no exijas explicaciones de inmediato. ¿Entiendes? Obsérvalo, sigue sus movimientos, mira con quién habla, reúne hechos, pruebas, no emociones. Si de verdad te está engañando, tienes que estar absolutamente segura, tener argumentos de hierro. Si no, lo destruirás todo por nada y te arrepentirás toda la vida. ¿De acuerdo? De acuerdo, susurró Ana. Colgó y, por enésima vez, miró la nota que estaba sobre la mesa de la cocina. Nunca me había sentido tan bien. Esas palabras la cortaban, la quemaban como un hierro al rojo vivo, la asfixiaban, no la dejaban respirar hondo. ¿Cómo es ella, esa mujer? Joven, más joven que Ana, guapa, más llamativa, más espectacular, más delgada, mejor en la cama. Y lo más importante, ¿cuándo? ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo ocurrió por primera vez? ¿Ayer por la noche? ¿Cuándo se quedó hasta tarde en el trabajo? ¿Anteayer? ¿Hace una semana? ¿Un mes? Quizás ahora mismo, mientras Daniel está en el coche de camino a su maldito taller, está pensando en ella, sonriendo a sus pensamientos, recordando su tacto, su risa, su cuerpo. El resto de la mañana transcurrió en una extraña e irreal neblina. Ana deambulaba por el piso en círculos, como un animal enjaulado, intentando obligarse a hacer tareas cotidianas, fregar los platos, quitar el polvo, ordenar la ropa. Pero sus manos se movían mecánicamente, mientras su cerebro volvía una y otra vez a la nota, dándole vueltas a los mismos pensamientos. Abrió el armario del recibidor, sacó todas las chaquetas, americanas y sudaderas de Daniel, revisó metódica y minuciosamente cada bolsillo, cada pliegue del forro. Nada, ni notas, ni tickets de lugares sospechosos, ni tarjetas de visita. Al volver a la cocina, se acordó del test. Seguía en el cubo de la basura, entre servilletas de papel arrugadas, un paquete de galletas vacío y folletos de publicidad. Ana se agachó, lo sacó con cuidado y le quitó las migas. 2 rayas intensas. Embarazo. El milagro que había esperado durante 3 años a través del dolor, la humillación y el miedo. Y ahora ese milagro estaba envenenado, manchado por las dudas, las sospechas y el dolor salvaje de la traición. Volvió a llorar, apretando el test en la mano. ¿Cómo había podido pasar? ¿Por qué justo ahora, cuando por fin debería ser verdaderamente feliz, su mundo se había derrumbado? ¿Quizás era una señal divina? Tal vez el universo intentaba decirle algo. ¿Advertirla? ¿Detenerla? No seas tonta. Se reprendió Ana, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. El universo no envía señales en forma de notas de amantes impregnadas de perfume. Esto era la realidad. Una realidad sucia,
ruin y cruel en la que la gente miente, traiciona, engaña y destruye todo aquello en lo que creías. Fue al baño, se lavó la cara con agua helada del grifo y se miró al espejo. El rostro pálido, los ojos rojos, el pelo revuelto. ¿Tenía que actuar? Tenía que pensar. Sentarse a llorar era una pérdida de tiempo inútil. Elena tenía razón. Tenía que observar, comprobar, reunir los hechos poco a poco. Si Daniel la engañaba, descubriría la verdad, toda la verdad, hasta el último detalle. ¿Y si no? ¿Entonces qué? ¿Pedirle perdón de rodillas? ¿Confesar que lo había espiado? ¿Que había desconfiado? ¿Que había sospechado? ¿Contarle lo del embarazo como si no hubiera pasado nada? Ana negó con la cabeza. Ahora no era el momento de pensar en eso. Ya lo resolvería después. Ahora lo importante era saber quién había escrito esa maldita nota. Cogió el teléfono. Abrió la foto de la nota y amplió la imagen a pantalla completa. La caligrafía. Letras redondeadas y esmeradas, una inclinación suave y ligera hacia la derecha, uniones limpias, casi caligráficas, y ese punto abajo a la derecha, pequeño, apenas perceptible, pero tan dolorosamente familiar. Elena. Elena siempre ponía esos puntos al final de sus notas, cartas y mensajes en papel cuando estudiaban juntas en el instituto y en la universidad. Una manía extraña de la que no conseguía deshacerse, incluso cuando lo intentaba. Ana recordaba perfectamente cómo su profesora de lengua y literatura la regañaba por ello, gritándole: ¿por qué estropeas tus trabajos con signos de puntuación completamente innecesarios e inútiles? Es una falta de cultura. Pero Elena solo se reía con despreocupación, se encogía de hombros y seguía poniendo sus puntitos. No, se interrumpió bruscamente Ana, lanzando el teléfono al sofá. Esto es pura paranoia. Manía persecutoria. Elena es mi mejor amiga. Jamás lo haría. No podría. Pero el pensamiento no la abandonaba. No se iba. Se había instalado en su cerebro como una espina clavada. Ana volvió a coger el teléfono, miró de nuevo la nota y luego el contacto de Elena. Elena trabajaba en la misma gran empresa que Daniel. Era cierto. Pero en una oficina completamente distinta, en la otra punta de la ciudad, en otro departamento. Prácticamente no coincidían en persona por trabajo, quizás una vez al mes en reuniones generales. Pero sí tenían grandes chats de trabajo en común, grupos de empresa donde hablaban de proyectos, compartían noticias y se felicitaban en las fiestas. Podían perfectamente escribirse, verse, hablar cara a cara sin que Ana se enterara. La próxima noche seguimos. Ana cerró los ojos y se apretó las sienes con las palmas. No. No, no y 1000 veces no. Era absolutamente imposible. Una locura. Elena, su amiga más cercana, su hermana, desde los 15 años. No podía. Era físicamente incapaz de traicionarla de una forma tan ruin. Pero el olor de ese perfume Ana recordó de nuevo cómo había estado en casa de Elena hacía apenas una semana. Bebieron vino en la cocina y charlaron de tontería. En el tocador de su dormitorio había varios frascos. Toda una colección de frascos preciosos. A Elena le encantaban los cosméticos y perfumes caros, los coleccionaba como otros coleccionan sellos. Ana se levantó bruscamente del sofá, cogió el bolso, se puso la primera chaqueta que encontró y salió del apartamento, casi corriendo. Necesitaba tomar el aire antes de volverse loca con las conjeturas. A la mañana siguiente, Ana estaba sentada en el pasillo de la clínica ginecológica, en un banco de plástico duro, con la mirada perdida. A su alrededor había más mujeres embarazadas, algunas con tripas prominentes, otras, como ella, sin signos visibles todavía. Sonreían, charlaban entre ellas, hojeaban revistas, mientras Ana se sentía como si estuviera bajo el agua. Los sonidos le llegaban amortiguados, borrosos, los rostros, desdibujados. Ana Serrano García, llamó una enfermera, asomándose desde una consulta. Ana se levantó y entró. La consulta era la típica de una clínica. Paredes de color beige, pósteres sobre alimentación saludable para embarazadas, una camilla cubierta con una sábana desechable, un escritorio lleno de historiales. La doctora, una mujer de unos 50 años, miró los resultados de los análisis y asintió. Enhorabuena. El embarazo está confirmado. Es muy reciente, unas 6 semanas. Levantó la vista hacia Ana y sonrió. ¿Llevaban mucho tiempo intentándolo? 3 años, respondió Ana en voz baja. Entonces, doble enhorabuena. Es un verdadero milagro. La doctora empezó a rellenar unos papeles sin mirar a la paciente. Ahora lo más importante es cuidar los nervios. Las primeras semanas son como el cristal, ¿entiende? Cualquier estrés, cualquier disgusto, puede echarlo todo a perder. Nada de preocupaciones, escándalos ni angustia. Tranquilidad, rutina, buena alimentación. Ana apretó en el bolsillo de la chaqueta la nota doblada.
Cristal. Como si ella fuera capaz de estar tranquila en ese momento. Lo intentaré, mintió. La doctora siguió hablando de vitaminas, análisis, la próxima visita, pero Ana apenas la escuchaba. Asentía mecánicamente, cogía los volantes que le daba, los guardaba en el bolso y solo pensaba en una cosa. Necesitaba ver a Daniel en el trabajo, ver con quién hablaba, quién estaba a su lado, quién se reía de sus chistes, quién se acercaba demasiado. Al salir de la clínica, Ana paró un taxi y le dio la dirección del taller donde trabajaba su marido. El trayecto duró 20 minutos. Durante todo el tiempo, miró por la ventanilla sin ver nada, repasando en su cabeza cientos de posibles escenarios. El taller estaba en un polígono industrial, en un gran edificio gris con amplias puertas y un letrero que decía, Autotaller Maestro. Ana le pidió al taxista que parara un poco más adelante, junto a una cafetería de enfrente desde donde se veía bien la entrada. Entró. Pidió un capuchino y se sentó junto a la ventana. Observaba el taller a través del cristal, estudiando a cada persona que entraba y salía. Hombres con monos de trabajo, clientes, gerentes con trajes de chaqueta. Y entonces la vio. Una chica de unos 20 y tantos años, alta, esbelta, con el pelo largo y rubio recogido en una coleta alta. Salía del taller, riendo mientras hablaba por teléfono y saludaba con la mano a alguien dentro del edificio. Llevaba unos vaqueros ajustados, una cazadora de cuero corta y una bufanda de colores vivos. Guapa, muy guapa y joven. Ana sintió que todo se le encogía en un nudo doloroso. Siguió a la chica con la mirada hasta que desapareció tras la esquina del edificio de al lado. Luego respiró hondo y volvió a mirar la entrada del taller. Unos minutos después, salió Daniel, con el mono de trabajo y una llave inglesa en la mano. Hablaba de algo con un compañero, un chico bajo con gafas. Estaban junto a las puertas abiertas, fumando, discutiendo algo del trabajo. Una escena normal, nada sospechoso. Pero entonces, la misma chica volvió. Se acercó a Daniel por un lado, le tocó el codo, le dijo algo. Él se giró. Sonrió con esa media sonrisa suya que a Ana tanto le gustaba, y le respondió. La chica se rió a carcajadas, abiertamente, demasiado alto, demasiado alegre, demasiado cerca. Ana observó cómo la chica sacaba algo del bolsillo, un teléfono. Le enseñó la pantalla a Daniel. Él se inclinó para ver mejor. Sus cabezas casi se tocaron. El compañero de las gafas se apartó, dejándolos solos. Es ella. El pensamiento atravesó a Ana como una puñalada. ¿Es ella? Seguro. Ana sacó rápidamente el teléfono, activó la cámara y tomó varias fotos a través de la ventana de la cafetería. La calidad no era muy buena. El cristal, la distancia, pero los rostros se distinguían. Amplió la foto, observando a la chica. La chica se despidió de Daniel con la mano y se marchó de nuevo. Daniel la siguió con la mirada un segundo, no más, luego apagó el cigarrillo y volvió a entrar al taller. Ana se quedó en la cafetería media hora más, incapaz de irse, incapaz de dejar de mirar esa maldita entrada. Se preguntaba quién era esa chica. ¿Compañera? ¿Amante? ¿Quizás trabajaba en las oficinas de la empresa y coincidían? ¿O era una clienta que venía a propósito para verlo a él? Finalmente, Ana se levantó y salió a la calle. El frío viento de octubre le golpeó la cara y se estremeció, abrochándose la chaqueta. Tenía que actuar. Tenía que averiguar quién era esa chica. Cruzó la calle, empujó la puerta de cristal del taller y entró. Olía a aceite, metal y goma. En el espacioso local había varios coches en elevadores. Debajo, los mecánicos trabajaban. A la derecha estaba el mostrador de recepción. Detrás, una chica de unos 30 años hojeaba unos documentos. Hola. Ana se acercó, intentando parecer segura. Quería pedir cita para una revisión. Me han recomendado a uno de sus mecánicos. Hizo una pausa, como si intentara recordar el nombre. Daniel Romero. Romero. La recepcionista levantó la vista. Sí, es nuestro jefe de taller. Un gran profesional, pero ahora mismo está ocupado. Tiene una reparación complicada. La cita con él sería para la semana que viene. Entiendo. Oiga, es que he visto a una chica que acaba de salir de aquí. Ana esbozó una leve sonrisa. Pelo rubio. ¿Cazadora de cuero también trabaja aquí? La recepcionista asintió. ¿Sofía? Sí, es nuestra gestora de cliente. ¿Necesita algo? Sofía. Así que se llamaba Sofía. No, gracias. Me he equivocado. Creía que era una conocida. Ana retrocedió hacia la salida. Ya llamaré para la cita. Salió, sintiendo el corazón martillearle en la garganta. Sofía, la gestora, trabaja aquí. ¿Ve a Daniel todos los días? Se ríe con él, le toca el codo, se acerca demasiado. Ana sacó el teléfono y le escribió un mensaje a Elena. ¿Podemos vernos hoy? Necesito hablar.
Es muy importante. La respuesta llegó casi al instante. Claro. Amiga, vente a mi casa después de las 6. Compro vino. Hablamos de todo. El apartamento de Elena estaba en una urbanización nueva a las afueras de la ciudad. Un piso espacioso de 2 dormitorios con ventanas panorámicas y una decoración moderna. Ana subió en el ascensor, llamó al timbre y Elena abrió casi de inmediato. Pasa, pasa. Abrazó a su amiga y le dio un beso en la mejilla. Tienes una cara horrible. ¿No has dormido nada? Casi nada, admitió Ana, entrando al recibidor. Elena llevaba un conjunto de estar por casa, unos pantalones grises de tela suave y un jersey de cachemir, el pelo suelto, un maquillaje ligero, una fina cadena de oro al cuello. Se la veía, como siempre, cuidada y elegante. Incluso en casa, por la tarde, después del trabajo, pasa a la cocina. Justo estaba sacando las copas. Elena la guió a través del salón. El apartamento estaba decorado con gusto. Muebles claros, cuadros modernos en las paredes, flores frescas en jarrones. Sobre la mesa de centro había revistas de moda. Y en una estantería junto a la ventana, varias fotos. Elena con sus padres, Elena en la playa, Elena con Ana el día de su graduación. En la cocina olía a algo especiado. A canela, quizás. Sobre la mesa ya había una botella de vino tinto abierta y un plato con queso y uvas. Siéntate, cuéntamelo todo. Elena sirvió el vino en las copas y le acercó una a Ana. No puedo. Ana apartó la copa. Estoy embarazada. Elena. Elena se quedó paralizada medio segundo. Apenas un instante, casi imperceptible. Luego, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Dios mío. Ana, eso es maravilloso. Llevabas tanto tiempo esperando. Se levantó de un salto, rodeó la mesa y abrazó fuertemente a su amiga. Enhorabuena. Amiga, es la mejor noticia. Pero Ana no sonreía. Me enteré ayer por la mañana. Quería darle una sorpresa a Daniel, meterle el test en el bolsillo de su abrigo. Y allí encontré una nota. Elena volvió lentamente a su sitio, cogió la copa y dio un sorbo. ¿La has traído? Ana asintió. Sacó del bolso el papel doblado y lo puso sobre la mesa. Elena lo cogió, lo desdobló y lo leyó. Su rostro permaneció tranquilo, casi impasible. Entiendo. Bueno, le devolvió la nota a Ana. ¿Has hablado con él? No. No sé cómo. Ana se pasó una mano por la cara. Hoy he estado cerca de su trabajo. He visto a una chica. Se llama Sofía. Estaban riéndose juntos. Ella le tocaba. Sofía, repitió Elena lentamente. Me suena el nombre. Creo que empezó a trabajar con ellos hace poco. Joven. Guapa. Sí. Pues ya ves. Elena se encogió de hombro. Lo más probable es que sea ella. A esas chicas les encanta camelarse a hombres casados. Les parece romántico. Amor prohibido y todo eso. Ana miró a su amiga. ¿Y tú cómo sabes de ella? Trabajas en otra oficina. Tenemos chats de empresa en común. Ana, ¿lo has olvidado? Elena sonrió con la comisura de los labios. De vez en cuando presentan a los nuevos. Cuelgan fotos. La vi en el tablón de anuncio. Es mona. No te lo niego. Ana asintió. Era lógico. ¿Qué hago? Preguntó en voz baja. Elena se quedó pensativa, haciendo girar la copa entre sus manos. Mira, no saques conclusiones precipitadas. Quizás la nota ni siquiera es de ella. A lo mejor es de otra persona. O una broma. Primero comprueba la coartada de Daniel. La última vez que se quedó hasta tarde fue anteayer. Dijo que estaría hasta las 10 de la noche. Y así fue. Llegó sobre las 11. ¿Y te llamó durante ese tiempo? Ana intentó recordar. No. Me escribió a las 8 para decirme que seguía en el trabajo. ¿Ves? Elena asintió. 3 horas sin contacto. Averigua dónde estuvo realmente. A lo mejor tiene algún ticket, algo que confirme su versión. Era razonable. Ana sacó el teléfono y abrió el calendario. Dijo que había ido a ver a su madre al hospital. Estaba ingresada para unas pruebas. Pues compruébalo. Ve al hospital. Habla con el de seguridad. Pide que te enseñen el registro de visita. Si estuvo allí, verás su nombre. Ana miró a Elena con gratitud. Tienes razón. Gracias. Tengo tanto miedo de equivocarme, de destrozarlo todo. Lo entiendo. Elena sonrió con condescendencia. Pero la verdad es más importante, aunque duela. Se quedaron un rato más. Elena le contó algo del trabajo, de un nuevo proyecto, pero Ana la escuchaba a media. Sus pensamientos volvían a Sofía, a Daniel, a la nota y a ese pequeño punto de tinta al final de la hoja. Cuando se levantó para irse, su mirada se posó casualmente en la puerta abierta del dormitorio. Allí, en el tocador junto a la ventana, estaban los frascos. Muchos frascos, toda una colección. Ana se detuvo. ¿Puedo echar un vistazo? Dijo,
señalando hacia el dormitorio. Siempre los tienes tan bien colocados. Claro. Elena sonrió. Pasa. Ana entró en el dormitorio. El tocador estaba lleno de cosméticos, joyas, cepillos. Pero su atención se centró en los perfumes, frascos altos y elegantes de las más diversas formas y colores. Se inclinó, olfateando. Un olor le resultó familiar. Dulce, intenso, empalagoso. El mismo. Ana cogió el frasco, de cristal oscuro, tapón dorado, el nombre en francés, y se lo acercó a la nariz. Sí, era ese, el mismo perfume que impregnaba la nota. ¿Te gusta? Elena se acercó por detrás. Es carísimo. Me lo regalaron en el trabajo por mi cumpleaños. Casi no lo uso. Es demasiado pesado. Es un frasco precioso. Ana lo dejó en su sitio, procurando que su voz sonara normal. Se despidió y salió del apartamento. Mientras bajaba en el ascensor, sintió cómo crecía en su interior algo pesado, pegajoso, parecido al miedo. El mismo perfume que tenía Elena. Pero eso no significaba nada, ¿verdad? Era un perfume popular, caro. A muchas mujeres les gustaba. Sofía podría perfectamente usar el mismo. Al día siguiente, Ana fue al hospital donde estaba ingresada su suegra. Era un hospital público normal, en un barrio residencial. Un edificio antiguo, paredes desconchadas, cola en recepción. Ana se dirigió al control de acceso, donde, detrás de un cristal, estaba sentado un guardia de seguridad. Un hombre mayor con un periódico. Hola, se acercó. ¿Puedo hacerle una pregunta? Quería saber si alguien visitó a mi suegra anteayer por la tarde. Nina López Sánchez, habitación 312. El guardia levantó la vista. ¿Y usted quién es? Enséñeme el DNI. Su nuera. Mire, Serrano. Solo quiero saber si vino su hijo, mi marido. Tenemos un registro. El guardia hojeó un cuaderno grueso. López, aquí está. Anteayer a las 8 de la tarde, consta un Daniel Romero López. Salió a las 10:30. Ana soltó el aire. Tenía una coartada. Daniel decía la verdad. ¿Estuvo aquí? No con una amante. Gracias, murmuró. Y salió. En la calle se detuvo, sacó el teléfono y volvió a abrir la foto de la nota. Nunca me había sentido tan bien. La próxima noche seguimos. Si no fue anteayer, ¿entonces cuándo? ¿Quizás antes? ¿Una semana? ¿2? ¿O era todo mentira? ¿Quizás la nota era solo una broma de mal gusto de alguien? Ana marcó el número de Daniel. Respondió a los pocos tonos. Su voz sonaba concentrada. De trabajo. Hola. ¿Pasa algo? No. Solo quería preguntarte. ¿Quién es Sofía? Una pausa. Corta pero perceptible. Sofía. Una compañera. La gestora de cliente. ¿Por qué? Es que os vi juntos ayer. Estabais hablando en la entrada. ¿Me estás espiando? En la voz de Daniel había incomprensión, casi ofensa. No. Pasaba por allí por casualidad, mintió Ana. Os vi. Le pregunté a Elena qué chica nueva trabajaba con vosotros. Se la describí y me dijo que era Sofía. Ana. Ahora estoy trabajando. No puedo hablar mucho. Hablamos por la noche. Vale. Colgó. Ana se quedó en medio de la acera, apretando el teléfono, sintiendo como todo se le encogía en un nudo doloroso. No se explicó. No la tranquilizó. Simplemente la despachó. Volvió a casa, se encerró en el apartamento y sacó del armario toda la ropa de Daniel, camisa, chaquetas, vaqueros. Lo revisó todo de nuevo, metódicamente, hasta el último bolsillo. Nada. Luego abrió su portátil. Se sabía la contraseña, la fecha de su boda. Revisó el correo, los programas de mensajería, el historial del navegador. Nada sospechoso. Conversaciones de trabajo, foros de coches, noticias. Pero en uno de los chats, el de la empresa, donde estaban todos los empleados, vio un mensaje de Sofía. Daniel, ¿puedes pasarte mañana a las 8? Para hablar del nuevo pedido. La fecha, el día anterior. La hora, las 6 de la tarde. Ana se quedó mirando la pantalla. Mañana a las 8. Eso significaba que hoy se habían visto. Para hablar del pedido. Los dos solos, a primera hora de la mañana. Cerró el portátil y se tumbó en la cama, hundiendo la cara en la almohada. Le dolía la cabeza, los pensamientos se le agolpaban. Por un lado, la coartada de Daniel, confirmada por el registro del hospital. Por otro, esa tal Sofía, su mensaje, su forma de tocarle, su risa. Y Elena. Elena con su perfume, con su punto en la nota, con sus consejos demasiado rápidos. ¿Quién de ellos? Le daba vueltas en la cabeza. ¿Quién escribió esa maldita nota? Y lo más importante, ¿para qué? Ana cerró los ojos, intentando calmarse, pero no conseguía dormir. Ante sus ojos aparecía el rostro de Daniel, lejano, distante, ajeno, y el de Sofía, joven,
sonriente. ¿Y el de Elena? Demasiado comprensivo, demasiado empático. Uno de ellos mentía. O todos. ¿Y ella? Ana, embarazada, agotada por las sospechas, estaba en medio de esa mentira sin saber a quién creer. A la mañana siguiente, Ana se despertó con el sonido de una puerta al cerrarse. Daniel se había ido a trabajar más temprano de lo habitual, aún no eran las 7. Se quedó quieta, escuchando sus pasos en el recibidor, el sonido de la cremallera de su chaqueta, el tintineo de las llaves, luego el clic de la cerradura y el silencio. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Daniel salió del portal, se subió al coche y se fue. Una mañana normal, pero para Ana ya no quedaba nada de normalidad. Se preparó un té, se sentó en la cocina y volvió a coger el teléfono. Abrió la foto de la nota, que ya se sabía de memoria. Tenía que actuar, comprobar, descubrir la verdad, no quedarse encerrada en casa volviéndose loca con las conjeturas. Ana se vistió, cogió el bolso y salió de casa. Ir al taller ahora no tenía sentido. Era demasiado pronto, Daniel acababa de llegar. Pero podía intentar hablar con Sofía. En persona, sin testigos. Recordó el letrero de la cafetería de enfrente del taller, un lugar pequeño y acogedor con grandes ventanales. Si Sofía realmente trabajaba como gestora, seguro que pasaba por allí por las mañanas a por un café. Mucha gente lo hacía. Ana llegó a las 7:30 y ocupó una mesa junto a la ventana, la misma desde la que se veía perfectamente la entrada del taller. Pidió un té con limón y se puso a esperar. Pasaron 20 minutos, media hora, 40 minutos. Ana ya empezaba a pensar que su plan había fracasado cuando la puerta de la cafetería se abrió y entró Sofía. La misma chica, alta, rubia, con vaqueros y un largo abrigo beige. Se acercó a la barra, le sonrió al camarero y pidió algo. Hablaba alto, alegre, riéndose de alguna broma. Desenfadada, abierta, nada que ver con una amante secreta que esconde un lío. Ana se levantó y se acercó a ella, reuniendo todo su valor. Sofía. La chica se giró, levantando las cejas sorprendida. Sí. Soy yo. ¿Y tú eres? Me llamo Ana. Soy la mujer de Daniel Romero, dijo en voz baja, intentando que no le temblara. ¿Podemos hablar un momento? El rostro de Sofía cambió. La sorpresa dio paso a una ligera confusión y luego a la cautela. ¿Sobre qué? ¿Ha pasado algo? Sentémonos, por favor. Ana señaló una mesa libre en una esquina. Sofía cogió su capuchino y se dirigieron a la mesa. Se sentaron una frente a la otra. Ana la estudiaba atentamente, captando cada detalle. Un rostro abierto, una mirada radiante, ninguna tensión ni sentimiento de culpa. ¿O era una actriz excelente? ¿O realmente no tenía nada que ver? Quería preguntarte por tu perfume, empezó Ana, decidiendo ir al grano. ¿Cuál usas? Sofía se sorprendió. Claramente no esperaba esa pregunta. ¿Perfume? Pues tengo varios, pero el que más uso es este. Sacó un frasquito del bolso y se lo enseñó. Peonía en flor. Me lo regalaron los compañeros por mi cumpleaños el mes pasado. ¿Por? Ana cogió el frasco y lo olió. El aroma era fresco, floral, nada que ver con el olor intenso y dulzón de la nota. ¿Es diferente? Huele muy bien, mintió, devolviéndole el frasco. Solo quería saber el nombre. Sofía asintió, pero la perplejidad no desapareció de sus ojos. Ana, perdona, ¿pero de verdad has venido a preguntarme por mi perfume? ¿O es por otra cosa? Ana dudó. Luego se decidió. Anteayer por la noche. ¿Dónde estuviste? Anteayer, Sofía se quedó pensando. En el trabajo hasta las 7, luego me fui a casa. Estuve toda la tarde en casa, viendo una serie. ¿Por? ¿No te viste con Daniel después del trabajo? Sofía frunció el ceño. No. De hecho, apenas lo veo en persona. Trabajamos en zonas distintas del edificio. Yo estoy con los clientes, él en el taller. Solo coincidimos en las reuniones, o si hay que aclarar algo de un pedido. Pero ayer por la mañana le escribiste en el chat. Ana sacó el teléfono y le enseñó la captura de pantalla. ¿Puedes pasarte mañana a las 8? Para hablar del nuevo pedido. Sofía miró la pantalla y se rió. Con sinceridad, sin una sombra de tensión. Ah, eso. Sí, le pedí que viniera un poco antes porque un cliente quería hablar personalmente de los detalles de una reparación. Daniel vino, y estuvimos los tres, él, el cliente y yo, unos 15 minutos en la sala de reuniones. Eso es todo. Luego yo me fui a la oficina y Daniel, al taller. ¿De verdad crees que hay algo entre nosotros? Ana guardó silencio, sin saber qué decir. Sofía parecía completamente sincera. Mira, Sofía se inclinó hacia ella, bajando la voz. No sé qué te han dicho o qué has visto, pero entre Daniel y yo no hay nada. Absolutamente nada. Es un buen mecánico, un profesional. Nos llevamos bien en el trabajo. Pero eso es todo.
Tengo novio, llevamos 3 años juntos, vivimos juntos. Y Daniel para mí es solo un compañero, una buena persona, pero nada más. Hablaba de forma tan convincente, tan tranquila, que Ana sintió como la tensión empezaba a disminuir. ¿Y si de verdad me he equivocado? ¿Y si Sofía no tiene nada que ver? Perdona, dijo Ana en voz baja. Es que tenía motivos para pensar. No pasa nada. Sofía sonrió, aunque en sus ojos se vislumbraba compasión. Lo entiendo. A veces pasa. Pero créeme, te equivocas. ¿Daniel te quiere? Se nota. Siempre está hablando de ti, de lo bien que cocinas. ¿Se terminó el café? Se despidió con un gesto y se fue. Ana se quedó sentada en la mesa, mirando la taza vacía. Ana pagó rápidamente y salió a la calle. Condujo hasta su casa, subió al apartamento casi corriendo y encendió el portátil. Abrió el chat corporativo de la empresa, donde trabajaban tanto Daniel como Elena. Repasó el historial de los últimos días. Nada sospechoso. Discusiones de trabajo normales, anuncios, felicitaciones. Pero entonces, Ana se fijó en un detalle. Hacía 3 días, Elena había escrito en el chat, compañeros, una pregunta, ¿alguien conoce un buen mecánico? El coche me está fallando. Daniel respondió, puedo echarle un vistazo. Si quieres, pásate por el taller. Elena, gracias. Me paso uno de estos días. Ana se quedó mirando la pantalla. Elena iba a pasarse a ver a Daniel al trabajo. Iban a verse. Cogió el teléfono y llamó a Elena. Tardó en contestar. Su voz sonaba ocupada. Hola, Ana. ¿Qué pasa? Estoy en una reunión. ¿Fuiste a ver a Daniel al taller? Preguntó Ana sin rodeos. Una pausa. ¿Qué? Hace 3 días. Escribiste en el chat que el coche te fallaba. Daniel te dijo que te pasaras. ¿Fuiste? Ah, sí, me pasé, respondió Elena con calma. El lunes por la mañana. Lo miró, me dijo que era una tontería, solo cambiar un filtro. Lo hicieron en media hora. ¿Por qué, Ana? De verdad, estoy en una reunión, no puedo hablar ahora. La voz de Elena se volvió más firme. Te llamo por la tarde y lo hablamos todo con calma. Vale. Colgó. Ana lanzó el teléfono al sofá y se cubrió la cara con las manos. Todo se estaba enredando cada vez más. Se levantó, caminó por la habitación, intentando ordenar sus ideas. Tenía que investigar a Elena, comprobarlo todo. Ana recordó que Elena la había invitado a su casa la semana anterior. Estuvieron en la cocina, charlando, y en un momento dado, Elena salió al balcón a fumar. Ana se quedó sola unos 5 minutos. Quizás debería haber mirado con más atención entonces. Volvió a llamar a Elena, pero no respondió. Le escribió un mensaje, ¿puedo pasarme hoy? Quiero hablar. La respuesta llegó 10 minutos después, claro. Vente después de las 6. ¿Por la tarde? Ana estaba de nuevo frente a la puerta del apartamento de Elena. Llamó al timbre. Elena abrió, sonriendo. Pero era una sonrisa algo forzada. ¿Pasa? ¿Té? ¿Café? No, gracias. Ana entró. Se descalzó, pero no se quitó la chaqueta. Elena la acompañó a la cocina. Se sentó frente a ella y cruzó las manos sobre la mesa. Bueno, ¿te has calmado ya? Te dije que no entraras en pánico antes de tiempo. ¿Puedo beber un poco de agua? Claro. Cógela tú misma de la nevera. Ana se levantó, fue a la nevera, la abrió, sacó una botella de agua, se sirvió un vaso y luego, como por casualidad, se giró y miró el cubo de la basura en un rincón de la cocina. Estaba casi vacío, solo un par de servilletas de papel y un paquete de galletas vacío. Pero la semana anterior, cuando Ana estuvo de visita, en ese mismo cubo había una cajita de perfume. La caja vacía de ese mismo perfume cuyo olor estaba en la nota. Ana se había fijado de reojo, pero no le dio importancia. Ahora lo recordaba. Dejó el vaso y, como si estuviera estirando las piernas, se dirigió al sofá del salón. Elena se quedó en la cocina, mirando algo en su teléfono. Ana echó un vistazo rápido. Sobre la mesa de centro había unos documentos, una agenda. Le echó una ojeada furtiva a la agenda. En la última página había unas notas escritas a mano. Y ahí estaba. Varias líneas, claramente escritas a modo de práctica. Nunca me había sentido tan bien, la próxima noche seguimos. La misma frase, repetida unas 5 veces, como si Elena estuviera buscando las palabras adecuadas, perfeccionando la caligrafía, intentando cambiarla. A Ana se le heló la sangre. Era ella, Elena. Ella había escrito la nota. ¿Qué haces ahí? Elena salió de la cocina, y Ana cerró la agenda de golpe. Nada, solo estaba mirando. Intentó sonreír. Siempre tienes la casa tan acogedora. Elena entrecerró los ojos, como si presintiera que algo no iba bien. Se acercó. Ana, ¿qué buscas? Nada. Ana retrocedió un paso. ¿Crees que he sido yo? Dijo Elena lentamente, y en su voz apareció un tono duro, frío. ¿Crees que yo he escrito esa nota?
Ana no dijo nada. Elena soltó una risa corta y amarga. «Dios, ¿es en serio? ¿De verdad crees que yo sería capaz de acostarme con tu marido?» «He visto tu agenda», dijo Ana en voz baja. «Ahí están esas frases. Has estado practicando para cambiar la letra». Elena se quedó paralizada, luego se sentó lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. «Dios mío», exhaló. «Vale. Sí, he sido yo. Yo escribí esa maldita nota». El mundo se detuvo. Ana se quedó quieta, sin poder moverse, sin poder respirar. Elena levantó la cabeza, y en sus ojos ya no había calidez ni amabilidad, solo algo oscuro, amargo. «Pero no me he acostado con Daniel», añadió secamente. «Nunca. Ni siquiera lo he intentado». «Entonces, ¿por qué?» Ana apenas pudo articular las palabras. «¿Por qué lo has hecho?» Elena se levantó y se acercó a la ventana. Porque estaba harta. Su voz sonaba monótona, casi sin emoción. Harta de ver cómo vives tu vida perfecta. Harta de oírte quejar de tonterías cuando lo tienes todo. Un marido que te quiere, fiel, honesto. Una casa. Ahora, un hijo. Y yo no tengo nada. Soledad, un piso vacío, un trabajo que me consume. Y tú siempre ahí, con tus problemas, con tu felicidad. Tenía envidia. Tanta envidia que quería destrozarlo todo. Aunque fuera por un tiempo, aunque fuera un poco. Ana escuchaba sin poder creerlo. Era Elena, su amiga, la persona en la que más confiaba. «¿Querías destrozar mi matrimonio?», preguntó. Y su voz sonó ajena. «Quería que sintieras una pizca de lo que siento yo». Elena se giró y su rostro reflejaba amargura. «Que dudaras, que tuvieras miedo, que entendieras que la vida perfecta no existe. Dejé la nota el día que vine de visita. Tú misma siempre decías que le escondías sorpresas en el bolsillo de su abrigo. Sabía que volverías a hacerlo y sabía que encontrarías la nota antes que él». Estás enferma», susurró Ana. «¿Puede ser?» Elena sonrió con desdén. «¿Pero sabes qué? Me da igual. Estoy cansada de fingir. Cansada de ser la mejor amiga que siempre está ahí, que siempre apoya, que siempre se alegra por ti. Por dentro, te odiaba. Cada vez que hablabas de Daniel, de vuestros planes, del bebé, te odiaba». Ana retrocedía lentamente hacia la salida. Tenía miedo. Miedo de la calma, de la frialdad con la que Elena decía todo aquello. «Vete». Elena hizo un gesto con la mano. «Ve con tu marido perfecto. Cuéntaselo todo. ¿Pero qué va a cambiar? Nada. Yo seguiré sola. ¿Y tú? Con tu felicidad». Ana no respondió. Se dio la vuelta, cogió el bolso, salió corriendo del apartamento, bajó por las escaleras sin esperar el ascensor, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Salió a la calle, se detuvo, apoyándose en la pared del edificio. «Elena, todo este tiempo». Elena sacó el teléfono y marcó el número de Daniel. Respondió al instante. «Ana, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? Ven a casa», le pidió entre sollozos. «Por favor, ven, tengo que contártelo todo». «Ya voy de camino», dijo él, y colgó. Ana llamó a un taxi y se fue a casa. Durante todo el trayecto miró por la ventanilla, incapaz de pensar en nada. Solo una idea le martilleaba la cabeza: su mejor amiga la había traicionado. No por amor, no por pasión, sino por envidia, por rabia, por no poder soportar la felicidad ajena. Y eso dolía más que cualquier infidelidad. Daniel llegó 40 minutos después. Ana estaba sentada en la cocina, abrazando una taza de té frío, con la mirada perdida. Cuando la llave giró en la cerradura, se sobresaltó y levantó la vista. Él entró deprisa, sin apenas descalzarse, tiró la chaqueta al suelo del recibidor y fue a la cocina. Tenía el rostro preocupado, los ojos muy abiertos. «¿Qué ha pasado?» Daniel se arrodilló a su lado y le cogió las manos. «Me has asustado. ¿Te encuentras mal?» Ana negó con la cabeza. Luego, lentamente, soltó sus manos, sacó del bolsillo de los vaqueros la nota doblada y la puso sobre la mesa, frente a él. «Lee». Daniel frunció el ceño, cogió el papel, lo desdobló y lo leyó. Su rostro cambió. Primero, incomprensión, luego, sorpresa, después, algo parecido al shock. «¿Qué es esto?» Levantó la vista hacia ella. «¿De dónde ha salido?» «Del bolsillo de tu abrigo». La voz de Ana sonaba plana, casi sin vida. «Hace 3 días. Quería esconder ahí el test de embarazo, darte una sorpresa. Y encontré esto». Daniel volvió a mirar la nota, la releyó, como si no creyera lo que veía. «¿Un test de embarazo? ¿Estás embarazada?» «Sí. Y quería darte una alegría, metiendo el test en el bolsillo de tu abrigo». Daniel se levantó de un salto y se arrodilló junto a Ana. «¿Es verdad?» «Claro. La doctora lo ha confirmado». Daniel la abrazó, atrayéndola hacia él. «¡Qué alegría! Ana, llevamos tanto tiempo soñando con esto. Pero no entiendo. ¿Esto me lo ha escrito alguien a mí?» Ana
No tengo ni idea de dónde ha salido esto, te lo juro. No lo sé. Hablaba con tal sinceridad, con tal desconcierto, que Ana sintió que algo en su interior se conmovía. Empezaba a descongelarse. Lo miró a él, a sus ojos muy abiertos, a su respiración agitada, a las manos que apretaban la nota como si quisieran romperla. Te creo, dijo en voz baja. Ahora te creo. Pero hace 3 días, durante 3 días he pensado que me estabas engañando. ¿Te he seguido? He mirado tu teléfono. He ido a tu trabajo. Creía que era Sofía. ¿Sofía? Daniel parecía atónito. ¿Nuestra gestora? Pero si tiene novio. Ana. Viven juntos. Somos solo compañeros. Nada más. Lo sé. He hablado con ella. Ana se pasó una mano por la cara. Fue Elena la que escribió la nota, dijo en voz alta, y las palabras sonaron extrañas, imposibles. Mi mejor amiga. Me lo ha confesado hoy. Dijo que nos tenía envidia, que quería destrozar nuestro matrimonio, aunque fuera por un tiempo, solo para que yo me sintiera desgraciada. Daniel guardó silencio, mirándola sin pestañear, como si no pudiera creer lo que oía. Luego, lentamente, se sentó en una silla y exhaló. ¿Elena? La misma Elena que estuvo en nuestra boda, que venía a nuestros cumpleaños, ¿la que considerabas tu hermana? Sí. Ana asintió, y las lágrimas volvieron a asomársele a la garganta. Ella me odiaba todos estos años, me tenía envidia, y yo ni me daba cuenta. Pensaba que me quería, que me apoyaba, y solo estaba esperando el momento para estropearlo todo. Daniel se levantó, se acercó a ella y la abrazó con fuerza, tanto que le costó respirar. Ana hundió la cara en su pecho y lloró. Por fin, por primera vez en esos 3 días, se permitió desahogarse de verdad. Todos los miedos, todas las sospechas, todo el dolor salieron a la superficie. Perdóname, susurró entre sollozos. Perdona por no confiar en ti, por pensar eso, por espiarte. Chis, tranquila. Daniel le acariciaba el pelo. No tienes la culpa. Estabas asustada. Yo en tu lugar también me habría asustado. Es normal. Estuvieron así unos minutos, en silencio, simplemente abrazados. Luego, Daniel se apartó con cuidado, la cogió por los hombros y la miró a los ojos. Tengo que confesarte algo, dijo en voz baja. El último mes he estado un poco distante, cerrado. ¿Te diste cuenta? ¿Verdad? Ana asintió. Sí, me di cuenta. Pensé que era por otra mujer. No, era por mi madre. Daniel suspiró con pesadez. Estaba ingresada para unas pruebas, ¿recuerdas? Los médicos sospechaban algo grave. Cáncer. No quise decírtelo para no asustarte antes de tiempo. Estaba preocupado, pero no decía nada. Iba a verla todas las tardes después del trabajo, me quedaba en el hospital. Por eso llegaba tarde, por eso estaba tan callado. Ana lo miró, sintiendo que todo se le encogía por dentro. ¿Y qué? ¿Qué dijeron los médicos? Falsa alarma. Daniel sonrió débilmente. Está todo limpio. Una simple inflamación. Nada grave. Le dieron el alta anteayer. Quería contártelo. Pero tú también estabas rara, tensa. Pensé que tenías tus propios problemas y no quise agobiarte. Ana se cubrió la cara con las manos. ¡Qué lío! ¡Qué estupidez! Si tan solo hubieran hablado, si se hubieran dicho la verdad desde el principio. Pero no. Cada uno se guardó sus preocupaciones, y en ese silencio se coló Elena con su mentira envenenada. Somos idiotas, susurró Ana. Completamente, asintió Daniel, abrazándola de nuevo. Pero ahora vamos a arreglarlo, ¿de acuerdo? Se acabaron los secretos, las medias verdades. Si algo nos preocupa, lo decimos al momento. ¿Trato hecho? Ana asintió. Se sentaron de nuevo a la mesa. Daniel le cogió la mano y entrelazó sus dedos. Cuéntamelo del bebé, pidió en voz baja. Cuéntamelo todo. ¿Cuándo te enteraste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dijo la doctora? Y Ana se lo contó. Le habló del test con las 2 rayas, de las lágrimas de felicidad, de la doctora que le dijo que cuidara los nervios, del miedo a que todo se viniera abajo por el estrés. Daniel la escuchaba sin interrumpir y en su rostro había tal ternura, tal alegría, que Ana sintió como el calor volvía a su interior, como regresaba algo olvidado hacía mucho, la calma, la seguridad, la confianza. Vamos a ser padres, dijo Daniel, y le temblaba la voz. Dios mío. Ana, ¿de verdad vamos a ser padres? Vamos a serlo. Sonrió entre lágrimas. Se quedaron sentados, cogidos de la mano, y por primera vez en 3 días, Ana se sintió en casa, de verdad en casa. A la mañana siguiente tomaron una decisión. Tenían que zanjar el asunto con Elena de una vez por todas, en público. Daniel propuso quedar los 3 en un territorio neutral, la cafetería de al lado de su trabajo. Ana le escribió a Elena, tenemos que hablar. En serio. Ven a la cafetería de al lado del taller a las 2. Daniel también estará.
La respuesta llegó 10 minutos después, de acuerdo. Allí estaré. Ana le enseñó el mensaje a Daniel. Ha aceptado. Lo importante es que escuche la verdad y que entienda que esto no puede seguir así. A las 2 de la tarde estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Ana estaba nerviosa, tamborileaba con los dedos en la mesa, bebía agua a sorbos pequeños. Daniel estaba a su lado, tranquilo, seguro, y su presencia la calmaba. Elena apareció puntual. Entró en la cafetería. Miró a su alrededor. Los vio y se dirigió a su mesa. Llevaba un abrigo negro y sobrio, el pelo recogido en un moño bajo, el rostro impecablemente maquillado. Parecía serena, fría. Hola. Se sentó frente a ellos y dejó el bolso en la silla de al lado. ¿De qué queríais hablar? Ana sacó el teléfono, abrió la foto de la nota y puso la pantalla delante de Elena. ¿Tú escribiste esto? Dijo Ana con firmeza. Admítelo. Delante de Daniel. Dile a la cara lo que hiciste. Elena los miró a ambos durante unos segundos, luego sonrió con desdén. Está bien. Sí, lo escribí yo. Daniel no dijo nada, pero Ana vio cómo se le tensaba la mandíbula, cómo apretaba los puños sobre la mesa. ¿Por qué? Preguntó él en voz baja, contenida. Elena lo miró fijamente durante un largo rato. Porque estaba harta de ver cómo ella vive una vida perfecta, dijo lentamente, marcando cada palabra. Harta de estar a su sombra, harta de escuchar lo felices que sois, lo correctos que sois. Lo tenéis todo. Amor, una casa y ahora un hijo. Y yo no tengo nada. Vacío, soledad. Ese pensamiento constante, ¿por qué ella lo tiene todo y yo no? ¿Decidiste destrozar nuestro matrimonio por envidia? Daniel la miraba como si la viera por primera vez. ¿En serio? ¿Esa es tu excusa? No me excuso, Elena se encogió de hombro. Lo explico. Sí. Quería que Ana se sintiera desgraciada, aunque fuera por un rato. Quería que dudara de ti, de vuestro matrimonio, que entendiera que la vida perfecta no existe. Y, ¿sabes qué? No me arrepiento. Estás enferma, Elena, dijo Daniel en voz baja. Necesitas ayuda. Elena se rió. Una risa corta, amarga. Puede. Pero eso ya no es problema vuestro, ¿verdad? En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y entró Sofía. Vio a Daniel, lo saludó con la mano y se acercó a la barra a pedir un café. Elena la siguió con la mirada, luego volvió a mirar a Ana. Ahí la tienes, tu Sofía, dijo Elena con sorna. La que sospechabas. Una chica encantadora, ¿verdad? No sabe nada, no tiene la culpa de nada. Y tú te montaste una película. Casi lo destruyes todo tú sola. Basta. Daniel se levantó, y su voz sonó dura. No hemos venido a esto. Hemos venido a decirte que ya no formas parte de nuestra vida. No eres una amiga. Eres una extraña que ha hecho daño a propósito. Y no queremos tener nada que ver contigo. Elena guardó silencio. Luego se levantó lentamente y cogió el bolso. Como quieras. Miró a Ana por última vez. Suerte con el niño. Espero que seáis felices de verdad. En su voz no había rabia ni arrepentimiento, solo vacío. Se dio la vuelta y se fue. Ana la siguió con la mirada, sintiendo cómo se liberaba del peso que la había oprimido todos esos días. Sofía se acercó a su mesa, mirando a Daniel con sorpresa. ¿Todo bien? Tenéis cara de tensión. Todo bien. Daniel le sonrió. Sofía, ¿te presento a mi mujer? Ana. Ana. Ella es Sofía, nuestra gestora. Sofía le tendió la mano. Ana se la estrechó. Ya nos conocíamos, recordó Sofía con una sonrisa. Encantada de volver a verla. Igualmente, respondió Ana. Y su sonrisa fue sincera. Sofía se fue. Y ellos se quedaron solos. Daniel le cogió la mano a Ana. ¿Sabes en qué estoy pensando? Dijo. Tenemos que tirar ese maldito abrigo. El de la nota. Deshacernos de él. Ana asintió. Sí, que sea un símbolo. Borrón y cuenta nueva. El comienzo de una nueva etapa. ¿Y en su lugar? Compraremos algo para el bebé, añadió Daniel. Y sus ojos brillaron. Una manta o un juguete. Algo bonito. Trato hecho. Ana le apretó la mano. Salieron juntos de la cafetería, cogidos de la mano. Por delante tenían la incertidumbre. El embarazo, el parto, la paternidad. Pero ahora sabían con certeza que, pasara lo que pasara, lo superarían juntos, sin secretos, sin medias verdades y sin gente que envenena la vida con su envidia. Esa misma tarde, en el chat de la empresa donde trabajaban Daniel y Elena, apareció un mensaje del moderador. El jefe de recursos humanos, estimados compañeros, les informamos de que ha quedado vacante un puesto de gestor en la sucursal sur de la empresa, debido a la baja voluntaria de Elena Caballero. Los interesados pueden presentar su solicitud para el proceso de selección en el departamento de RRHH. Ana leyó el mensaje y bloqueó el teléfono. Daniel,
que estaba sentado a su lado en el sofá. Miró por encima de su hombro. Parece que ha dimitido. Sí. ¿Crees que ha sido por nosotros? Ana negó con la cabeza. No lo sé. Quizás ella misma se ha dado cuenta de que ya no podía seguir allí. Los rumores corren rápido. Daniel asintió y la abrazó por los hombros. Ha sido su elección. Nosotros no tenemos nada que ver. Y era verdad. Elena había elegido su propio camino. Había construido su propia jaula de envidia y rabia, y ahora se había quedado sola en ella. Mientras que Ana y Daniel estaban construyendo otra cosa, un hogar, una familia, un futuro. Aquello que Elena había intentado destruir desesperadamente, pero no pudo, porque el amor verdadero, la confianza verdadera, no se destruyen con notas y mentiras. Superan las crisis y se hacen más fuerte. Y esa era su victoria. Pasaron 2 semanas. Ana estaba en el recibidor mirando el abrigo gris de Daniel, que colgaba del perchero. El mismo abrigo en cuyo bolsillo había encontrado la nota. Llevaba 2 semanas colgado allí, intacto. Ni Daniel ni ella se habían atrevido a tirarlo. Se había convertido en un símbolo de mentira, sospecha y dolor. ¿De verdad quieres hacerlo?, preguntó Daniel, saliendo de la habitación con una bolsa de basura grande en las manos. Ana asintió. Sí, es hora de deshacerse de él. Es hora de cerrar esta historia para siempre. Daniel descolgó el abrigo y lo examinó. Era una buena prenda, casi nueva. Solo lo había usado una temporada. Pero ahora solo le traía malos recuerdos. Ritual de borrón y cuenta nueva, dijo con una leve sonrisa, y metió el abrigo en la bolsa. Adiós, vida pasada. Ana se acercó y lo abrazó por la cintura. Ahora en los bolsillos solo habrá chupetes y sonajeros, dijo, repitiendo las palabras que él había dicho una semana antes. Trato hecho. Daniel le dio un beso en la mejilla. Bajaron al patio y tiraron la bolsa al contenedor. Se quedaron parados unos segundos, en silencio, simplemente cogidos de la mano. Luego Daniel se giró hacia ella. Vamos a una tienda de bebés, a comprar algo bonito. ¿La manta? Como dijimos. O la cuna. Ya podemos empezar a preparar la habitación. Ana sonrió. Mejor la manta. Es pronto para la cuna. Todavía estoy de poco, pero una manta es simbólico. Calidez, hogar, un comienzo. Se subieron al coche y fueron a un centro comercial en la otra punta de la ciudad. Por el camino, Ana miraba por la ventanilla, viendo pasar las casas, los árboles, la gente. La vida seguía. Una vida normal y sencilla, en la que no había lugar para intrigas ni mentiras. En la tienda de bebés pasaron más de 1 hora. Ana miraba la ropita diminuta, los patucos, los gorritos, y su corazón se llenaba de tal ternura que le daban ganas de llorar. Daniel caminaba a su lado, tocando los juguetes, leyendo las etiquetas, riéndose de las frases graciosas de los baberos. Mira, le enseñó una manta azul con elefantes bordados. Esta es preciosa. ¿Y si es niña? Ana cogió una versión rosa con conejitos. Pues la rosa. O nos llevamos las dos. Daniel se encogió de hombro. Por si acaso. ¿Compraron las 2 mantas? Varios sonajeros, un osito de peluche y un libro con canciones de cuna. En la caja, la dependienta le sonrió. ¿El primero? Sí. Ana asintió, y una sonrisa floreció en su rostro. Muy deseado. Enhorabuena. Mucha felicidad para vosotros y salud para el bebé. Salieron de la tienda con una bolsa enorme. Se subieron al coche. Daniel arrancó el motor, pero no se movió. Se giró hacia Ana. ¿Sabes en qué pienso? Necesitamos establecer nuevas reglas para nosotros. ¿Qué reglas? Regla número 1, si algo nos preocupa. Lo hablamos al momento. Ese mismo día. No lo acumulamos. No lo escondemos. Daniel dobló un dedo. Regla número 2, nada de secretos, ni siquiera pequeños, ni siquiera con buena intención. Todo a la vista. Ana asintió. De acuerdo. Y regla número 3, Daniel se quedó pensando. Regla número 3, confianza por defecto. Si surgen dudas, primero nos preguntamos el uno al otro. No buscamos respuestas en otra parte. Es una buena regla. Ana le apretó la mano. Si la hubiera seguido desde el principio, nada de esto habría pasado. No te castigues. Daniel negó con la cabeza. Estabas asustada. Es una reacción normal. Lo importante es que lo hemos solucionado juntos. Fueron a casa. Allí, Ana sacó las mantas de la bolsa y las extendió sobre el sofá. Suaves, cálidas, tan pequeñas. Acercó la manta azul a su cara e inhaló el olor a tela nueva. ¿A quién volveremos a nuestro bebé cuando lo traigamos del hospital?, dijo soñadora. Daniel se sentó a su lado y la abrazó. Y yo lo llevaré en brazos, como el tesoro más valioso del mundo. Se quedaron así, abrazados, rodeados de cosas de bebé. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió una calma absoluta. La tormenta había pasado. La crisis había quedado atrás. Por delante tenían una nueva vida.
en sentido literal y figurado. Al día siguiente, en el trabajo de Daniel, apareció Sofía. Entró en el taller, lo saludó con la mano y se acercó. «Hola, ¿un momento?» «Claro». Daniel se limpió las manos con un trapo. «¿Pasa algo?» Sofía sacó el teléfono y abrió el chat de la empresa. «¿Has visto lo que se cuece estos días? ¿Lo de Elena Caballero?» Daniel frunció el ceño. «¿Qué exactamente?» Desde que se fue, han empezado a salir todo tipo de historias. Resulta que llevaba años filtrando rumores a los jefes sobre otros empleados, escribiendo anónimos, tendiendo trampa. Sofía negó con la cabeza. El moderador del chat encontró rastros en los registros. Reenviaba mensajes privados de compañeros a los jefes, haciéndolos pasar por observaciones suyas. Por su culpa, echaron a varias personas por motivos inventados. Daniel guardó silencio, procesando la información. ¿En serio? Totalmente. Ayer hubo una buena bronca. Recursos Humanos hizo una investigación interna. Se descubrió que era una persona tóxica. Intrigas, manipulaciones, puñaladas por la espalda. Lo que pasa es que antes nadie había unido las piezas del puzzle. Sofía guardó el teléfono. Menos mal que se fue ella. Si no, la habrían despedido con un escándalo. Daniel asintió. Entiendo. Gracias por contármelo. Sofía se disponía a irse, pero se detuvo. Por cierto, he oído que era muy amiga de tu mujer. Lo era, respondió Daniel secamente. Ya no. Sofía lo miró con compasión. Qué duro. ¿No? Perder a los amigos siempre duele. A veces pasa, dijo Daniel encogiéndose de hombro. Pero a veces es mejor perder a una persona tóxica que seguir aferrándose a la ilusión de una amistad. Sofía asintió sabiamente. Bueno, me voy. Mucha suerte. Se fue. Daniel se quedó en el taller, pensativo. Así que Elena no solo destrozaba su vida con Ana. Llevaba años destrozando la vida de mucha gente, y todo ese tiempo llevaba la máscara de una amiga dulce y atenta. Por la tarde se lo contó a Ana. Ella lo escuchaba, sentada en el sofá con una taza de infusión en las manos, y negaba con la cabeza. «Qué ciega he estado», susurró. «Todos estos años sin ver cómo era de verdad. Creía que la conocía, y en realidad no sabía nada. No es culpa tuya». Daniel se sentó a su lado. Se le daba muy bien fingir. No podía saberlo. Pero había señales. Ana dejó la taza en la mesa. Pequeños detalles que ignoré. Como a veces hablaba con malicia de los demás. Como se alegraba de los fracasos ajenos, escondiéndolo bajo una máscara de compasión. Como siempre encontraba un motivo para criticar a alguien. Yo lo achacaba a que era directa, sincera. Y era simplemente maldad. ¿Envidia?, corrigió Daniel. ¿La envidia corroe por dentro? Convierte a la gente en monstruo. Ana asintió. Luego le cogió la mano y entrelazó sus dedos. ¿Sabes qué es lo peor? No que escribiera la nota, no que quisiera destrozar nuestro matrimonio, sino que disfrutaba con mi dolor. Cuando la llamaba, llorando, contándole mis sospechas, ella se alegraba. Le gustaba verme infeliz, y eso es peor que cualquier infidelidad. Daniel la abrazó, apretándola contra él. Ya no está en nuestra vida, para siempre. Y es lo correcto. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, en su apartamento, Elena estaba sentada en el sofá mirando la pantalla en negro del televisor. Reinaba un silencio opresivo, un silencio mortal que le martilleaba las sienes y le provocaba ansiedad. Su teléfono llevaba 3 días sin sonar. Ni llamadas, ni mensajes. Todos los contactos del chat del trabajo habían desaparecido. La habían eliminado de los grupos de la empresa, de todas partes. La jefa a la que Elena llevaba años filtrando información sobre sus compañeros había bloqueado su número. Sus amigas, las pocas que le quedaban, habían dejado de responder a sus mensajes. Elena abrió la aplicación de mensajería y repasó la lista de contacto. Vacía. Le escribió a una antigua compañera. «Hola, ¿qué tal?». El mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. Le escribió a otra. Lo mismo. Se recostó en el sofá y cerró los ojos. Un fracaso total, social, profesional, personal. Todo lo que había construido durante años, reputación, contactos, una apariencia de éxito, se había derrumbado en 2 semanas. ¿Y por qué? Por una nota estúpida, por un momento de debilidad en el que la envidia se apoderó de la razón. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el patio, una pareja joven paseaba con un carrito de bebé. Se reían, hablaban de algo. La mujer ajustaba la manta del carrito. Una escena normal. Una familia feliz. Elena se apartó. Le dolía ver la felicidad ajena. Le dolía igual que antes. Nada había cambiado. La envidia no había desaparecido. Simplemente se había acorralado a sí misma, pero sus sentimientos seguían siendo los mismos. El teléfono vibró. Elena lo cogió, esperando ver algún mensaje. En la pantalla apareció una notificación: «Has sido eliminado /diagonal a del grupo».
Antiguos alumnos del instituto número 12. Dejó caer el teléfono en el sofá. Los rumores habían llegado incluso a sus amigos del instituto. Ahora era una paria en todas partes. Absolutamente en todas. Elena volvió a sentarse en el sofá. Tenía un nudo en la garganta, pero no había lágrima. Solo vacío. Un vacío frío y pegajoso que lo llenaba todo por dentro. Ella misma lo había elegido, ella misma había destruido su vida, y ahora estaba pagando por cada intriga, por cada mentira, por cada puñalada. Mientras que Ana y Daniel construían su familia, felices, sin ella. Pasó otro mes. Ana estaba tumbada en la camilla de la sala de ecografías. Daniel estaba a su lado, apretándole la mano con fuerza. En la pantalla del monitor apareció una imagen borrosa. Un ser diminuto, no más grande que una judía, con un corazón latiendo. «Aquí está vuestro bebé». La doctora sonrió, moviendo el transductor por el vientre de Ana. «Todo va bien. Se está desarrollando correctamente». Ana miraba la pantalla, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Daniel se inclinó y le secó una lágrima con la mano. «Nuestro hijo», susurró. «¿Lo ves? Es de verdad». «Lo veo». Ana sonreía entre lágrimas. La doctora imprimió la imagen y se la entregó. Una pequeña foto en blanco y negro con una silueta borrosa. La próxima ecografía en un mes. Cuídense mucho. Nada de estrés. Salieron de la consulta, cogidos de la mano. Se detuvieron en el pasillo. Daniel sacó la foto y la miró de nuevo. «La colgaremos en la nevera». «Por supuesto», asintió Ana. «Con un imán, para verla todos los días». «¿En casa?» Daniel colocó con cuidado la foto en la puerta de la nevera con un imán especial en forma de patú. Se quedaron allí, abrazados, mirando ese pequeño milagro. «¿Sabes en qué pienso?», dijo Ana en voz baja. «Si no hubiera sido por esa nota, no nos habríamos unido tanto, no habríamos aprendido a confiar de verdad. Simplemente nos dejábamos llevar, cada uno con sus secretos, y la crisis nos obligó a abrirnos el uno al otro». Daniel asintió. «Tienes razón. A veces las cosas malas ocurren para cambiar algo, para sacudirnos, para despertarnos, para obligarnos a ver las cosas de otra manera. Y ahora no tenemos escondites», añadió Ana con una sonrisa. «Todo a la vista, todo honesto». «Hola, Peque». Daniel se inclinó hacia la foto, como si le hablara al bebé. «En esta casa ya no hay secretos, solo amor, sinceridad y un montón de juguetes que te vamos a comprar». Ana se rió y lo abrazó. «Y 2 mantas, una azul y una rosa. Por si acaso». Fueron a la que sería la habitación del bebé, una pequeña que antes usaban como cuarto de invitados y que ahora empezaban a preparar. De momento solo había una caja con cosas y una pila de libros sobre bebés, pero tenían muchos planes. «Aquí pondremos la cuna». Daniel señaló un rincón junto a la ventana. «Aquí, el cambiador. Y aquí, una estantería para los juguetes y una mecedora», añadió Ana, «para acunar al bebé por las noches cuando llore». «Lo acunaré yo». Daniel la abrazó por los hombros. «Tú descansarás, ¿de acuerdo?». «De acuerdo». Ana se acurrucó contra él. Estaban en medio de la habitación vacía, imaginando cómo sería en unos meses. Luminosa, cálida, llena de risas de bebé y sus primeras palabras. Y esa imagen era real. Sin mentiras, sin fingimientos, sin personas tóxicas que envenenan la vida con su envidia. Estaba en la 16ª semana de embarazo. Por la tarde, mientras Daniel preparaba la cena, Ana estaba en el sofá con el portátil, revisando el correo. Entre el spam y la publicidad, encontró un correo sin asunto de una dirección desconocida. Lo abrió, frunciendo el ceño. «Ana, soy Elena. Sé que no quieres saber nada de mí, y lo entiendo. Solo quiero decirte que lo siento. De verdad, fui un monstruo. Destruí mi vida y casi destruyo la tuya. No pido perdón. Sé que no me lo merezco. Solo quiero que lo sepas. Me he dado cuenta de todo. Tarde, pero me he dado cuenta. Os deseo a ti y a Daniel toda la felicidad, de corazón. Cuidaos mucho. A vosotros y al bebé. Elena». Ana releyó el correo 2 veces, luego cerró el portátil. No sintió nada. Ni rabia, ni pena, ni lástima. Solo vacío. ¿Pasa algo? Daniel salió de la cocina. «¿Ha escrito Elena?», respondió Ana escuetamente, pidiendo perdón. «¿Y qué le vas a contestar?». Ana se quedó pensando. Luego negó con la cabeza. «Nada. No voy a contestar. Esa página está cerrada para siempre». Daniel asintió, se acercó y la besó. «Haces bien. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad». Ana borró el correo y cerró el programa. Elena había quedado en el pasado, y el futuro estaba allí, en ese apartamento, junto a ese hombre con el que estaba construyendo una familia, una de verdad, fuerte, basada en la confianza. Por la noche, Ana se despertó con una sensación extraña.
Puso una mano sobre su vientre y se quedó quieta. Algo se había movido dentro. Apenas perceptible, como el aleteo de una mariposa. La primera patada. Daniel empujó suavemente a su marido en el hombro. «Despierta». Él abrió los ojos, parpadeando somnoliento. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Se mueve», susurró Ana, y la voz le temblaba de felicidad. «¿El bebé?» «Lo siento». Daniel se despertó al instante, se incorporó y le puso la mano en el vientre. «¿Dónde?» No notó nada. «Espera, lo hará otra vez». Se quedaron en silencio, escuchando. Y de nuevo, un ligero golpecito, apenas perceptible. «¡Ahí!». Ana le cogió la mano y la apretó con más fuerza. «¿Lo notas?» Daniel se quedó quieto, y en su rostro se reflejó tal asombro, tal alegría, que Ana sonrió. «Dios mío», exhaló él. «Es verdad, se mueve». Se inclinó y apoyó la mejilla en su vientre. «Hola, Peque», susurró. «Soy papá. Te estamos esperando, con muchas ganas. Aquí lo tenemos todo listo. Amor, cariño y 2 mantas para elegir. Tú solo crece, sin prisas. No nos vamos a ir a ninguna parte». Ana le acariciaba el pelo, sintiendo un calor inmenso en su interior. Aquello era la felicidad de verdad, no ruidosa ni estridente, sino tranquila, hogareña, hecha de pequeños momentos. Volvieron a tumbarse. Daniel la abrazó, dejando la mano sobre su vientre. Ana cerró los ojos, escuchando su respiración acompasada. Y en ese silencio, en esa paz, no había lugar para miedos ni duda. La nota con olor ajeno había quedado en el pasado. Elena, también. Las sospechas, el espionaje, la desconfianza. Todo se había desvanecido y por delante tenían un nuevo día, una nueva vida, un nuevo ser humano que pronto vendría al mundo. Y Ana sabía con certeza que, pasara lo que pasara, lo superarían juntos, porque ahora entre ellos no había muros, ni secretos, ni mentiras. Solo amor. Honesto, abierto, real. Ese amor que ninguna bajeza puede destruir.